Buenas noches con todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Los saluda Danitza Calderón, broker de Inmobiliaria Caridad Perú. El día de hoy vamos a retomar el ciclo de talleres que teníamos programados para este mes. Como se les prometió, hoy vamos a tomar el taller virtual acerca de la estructura de un contrato de alquiler. El taller va a estar a cargo del abogado titulado Renzo Zavala Yause. Él es colegiado del Colegio de Abogados de Lima, tiene maestranza en Derecho Civil y Comercial, 6 años de experiencia asesorando empresas inmobiliarias. Asimismo es conciliador extrajudicial certificado en el Ministerio de Justicia y es representante legal del estudio jurídico Saimo Consultores. Renzo, te damos la bienvenida a nombre de todo el equipo de Carridal y los asistentes que ya se están agregando al Zoom, ¿sí? Así vamos a iniciar, porque eso estaba programado para las 8, ya hemos tenido un tiempo de tolerancia y bueno, adelante, Renzo. Bien, muchísimas gracias, Danixa, por la introducción. Bien, ante todo, buenas noches. Agradecer a la Inmobiliaria Cardinal por la oportunidad que me brinda de darles este taller gratuito. A todos los presentes, también muchísimo gusto. Bien, vamos a empezar con lo que es la estructura de un contrato de alquiler. Bien, como ya me presentó Danixa, definitivamente ya saben, ¿no? La especialidad que yo tengo, los años de experiencia. Aparte de eso, también soy conciliador extrajudicial y, bueno, representante legal de un bufete de abogados, Saimo Consultores. Bien, vamos a continuar con la diapositiva. Bien, los temas que vamos a tocar el día de hoy son una breve introducción de lo que es el arrendamiento aquí en el Perú, las partes que intervienen en un contrato de arrendamiento, las obligaciones de las partes, los tipos de arrendamiento y los plazos, las causales de resolución y al final lo que realmente es en sí el tema, la estructura de un contrato de arrendamiento. Lo que tenemos que tener en cuenta todos los agentes inmobiliarios cuando hay un contrato ya expreso a punto de ser firmado por las partes, en este caso, por el propietario de un bien inmueble y por bueno, lo que llamamos nosotros el inquilino, ¿no? Bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ahora, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Qué es arrendamiento? ¿Qué entendemos nosotros por arrendamiento? El arrendamiento se da cuando el propietario de un bien cede temporalmente su uso y disfrute a otra persona a cambio del pago de una renta. Popularmente se conoce como alquiler y este se formaliza con un contrato. Se llama arrendador al propietario que cede la posesión del bien y arrendatario a quien le adquiere a cambio del pago de una renta. Entonces, este concepto es el más claro. Popularmente ya sabemos que arrendador, popularmente se le conoce como propietario. Y a la persona, al arrendatario, al que va a adquirir, el bien inmueble de manera popular, nosotros le llamamos inquilino. Bien, dicho esto, explico el artículo 1666 del Código Civil. ¿Cómo lo define nuestro cuerpo sustantivo de leyes? Lo define de la siguiente manera. Por el arrendamiento, el arrendador, que ya sabemos que es el propietario, se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida. Entonces está clarísimo, de la misma manera el Código Civil lo define, tal cual yo lo he hecho en este concepto. Bien, ya sabemos entonces que cuando hablamos de un arrendador, estamos hablando del propietario de un bien inmueble. Y cuando nos referimos a un arrendatario, nos referimos al inquilino, la persona que va a adquirir temporalmente el bien inmueble.
Continuamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Bien, ahora, las partes que intervienen, ya sabemos, para reforzarlo, arrendador es el que se obliga a conceder el uso o goce temporal de una cosa, en este caso, el bien inmueble, una casa, un departamento, un local, y el arrendatario, el que recibe dicho uso, y a su vez se obliga a pagar por él un precio cierto determinado. Ese precio se llama renta o alquiler. Y se dice que debe ser cierta y determinada, puesto que debe ser verdadero y precisa. Entonces, está clarísimo ya el concepto de lo que es un arrendamiento y lo que son las partes, tanto el arrendador como el arrendatario. Bien, chicos. Ahora, el siguiente punto de este taller está referido a las prestaciones a cargo de las partes. Con respecto a la prestación a cargo del arrendador, el Código Civil señala que éste está obligado a ceder el uso de un bien. ¿Qué entendemos por uso? Bien, fácil. El uso es uno de los atributos del derecho de propiedad. Y en el caso concreto, el uso involucra a utilizar. Por eso cuando nosotros escuchemos el uso y disfrute, estamos simplemente cambiándolo a un sinónimo de que es utilizar el bien para lo que éste fue diseñado. Es decir, se usa el bien inmueble viviendo en él. Entonces ya sabemos perfectamente cuando nos referimos al uso. Eso es el uso. Con respecto a la prestación a cargo del arrendatario, el código prevé que éste debe dar una cierta renta convenida y en el caso concreto, la renta aludida se traduce en dinero. ¿Bien? Perfecto. Continuamos con el siguiente punto, las obligaciones del arrendador. La principal obligación del arrendador es entregar el bien arrendado en buen estado al arrendatario. El artículo 1678 del Código Civil señala lo siguiente. Dentro de las obligaciones del arrendador, recuerden, el propietario, el arrendador está obligado a entregar al arrendatario el bien arrendado con todos sus accesorios en el plazo, lugar y estados convenidos. ¿Qué entendemos por esto? Que una vez firmado ya el contrato, tal como describe el contrato, tal como ellos están pactando, es en ese momento donde él va a entregar, en este caso el propietario, puede entregar ya las llaves, ya sea del local, ya sea del departamento o casa que se está arrendando. El siguiente párrafo señala, si no se indica en el contrato el tiempo ni el lugar de la entrega, debe realizarse inmediatamente donde se celebró, es lo que acabo de decir. A veces se firma el contrato en la notaría y todavía no se entrega la llave del departamento. Quizás por alguna costumbre, ¿no? Que tiene en este caso el propietario, desea entregarlo otro día o tal como han pactado en este contrato. O sea, eso es indistinto, pero tiene que celebrarse tal cual está en el contrato. Es lo ideal. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hay algunas obligaciones adicionales que se establecen en el artículo 1680 del Código Civil. Estos artículos que estoy mencionando del Código Civil son importantes también que los tengamos en cuenta, porque es lo que el Código Civil respalda, es lo que dice la ley. Es lo referido al punto de lo que son contratos de arrendamiento. ¿Bien? ¿Cuáles son estas obligaciones adicionales para el arrendador, para el propietario de un bien inmueble? El arrendador se obliga a mantener al arrendatario en el uso del bien durante el plazo del contrato y a conservarlo en buen estado para el fin del arrendamiento. ¿Ven? El segundo punto señala a realizar durante el arrendamiento todas las reparaciones necesarias, salvo pacto distinto. Aquí sí, en este segundo punto, tengo que señalar que si bien es cierto, si no está en el contrato, que las partes hayan pactado las reparaciones, entonces quien asume
todas las reparaciones necesarias es el propietario. Si por A o B en el contrato señala de que quien va a asumir las futuras reparaciones del bien inmueble es el arrendatario, tiene que hacerse tal cual está en el contrato. Tiene que respetarse lo que dice el contrato. Pasamos al siguiente punto. Bien, ya pasamos al punto de las obligaciones del arrendatario. El artículo 1681 del Código Civil, ¿ya?, señala que el arrendatario, ya saben, el inquilino, está obligado a, primer punto, a recibir el bien, cuidarlo diligentemente y usarlo para el destino que se le concedió en el contrato o al que pueda presumirse de las circunstancias. El punto 2 señala a pagar puntualmente la renta en el plazo y lugar convenidos y a falta de convenio cada mes en su domicilio. Esto quiere decir que si no está dentro del contrato, ¿no?, dónde se va, si lo va a depositar o va de repente a realizar un cheque, tiene que realizarlo en el domicilio del arrendador. Bien. 3. A pagar puntualmente los servicios públicos suministrados en beneficio del bien, con sujeción a las normas que los regulan. 4. A dar aviso inmediato al arrendador de cualquier usurpación, perturbación o imposición de servidumbre que se intente contra el bien. Esto también las preguntas, al final, si tienen alguna duda, yo les voy a resolver todas las preguntas. Se me olvidó decírselas al principio, ¿ya? Porque el tema de usurpación es un tema que también es muy tocado, justamente aquí en los inquilinos de Perú, a nivel nacional. 5. A permitir al arrendador que inspeccione por causa justificada el bien, previo aviso de 7 días. Continuamos. 6. A efectuar las reparaciones que le correspondan conforme a la ley o al contrato, es lo que señalé anteriormente. 7. A no hacer uso imprudente del bien o contrario al orden público o a las buenas costumbres. 8. A no introducir cambios ni modificaciones en el bien, sin asentamiento del arrendador. Bien, esto muchas veces también se ve dentro de los contratos, que los inquilinos no respetan, realizan modificaciones y el arrendador o el propietario no tiene conocimiento de esto y ahí luego vienen los problemas legales. 9. A no subarrendar el bien. Esto también es otro punto que se da muchas veces, y esto es causal también de resolución de contrato. A no subarrendar el bien total o parcialmente, ni ceder el contrato sin asentamiento escrito del arrendador. El arrendador tiene que tener conocimiento y también tiene que estar pactado en el contrato si es que el inquilino tiene autorización para subarrendar el bien. 10. A devolver el bien al arrendador al vencerse el plazo del contrato en el estado en lo que lo recibió, sin más deterioro del uso ordinario. 11. A cumplir las demás obligaciones que establezca la ley o el contrato. Asimismo, el inquilino será responsable por la pérdida y el deterioro del bien que ocurran en el curso del arrendamiento. Así también lo señala el artículo 1683. También estará obligado a dar aviso inmediato al arrendador de las reparaciones que haya que efectuar, aunque si se trata de reparaciones urgentes, debe realizarlas directamente el arrendatario y tendrá derecho a reembolso siempre que avise al mismo tiempo al arrendador. Esto también lo respalda el Código Civil en su artículo 1682. Bien, ya vamos acabando, entonces vamos a empezar con lo que es la comidita para todos ustedes, lo que es la estructura del contrato. Bien, lo que les estoy dando es una intro para que sepamos todo como a manera de concepto básico lo que es en realidad un contrato de arrendamiento. Continuamos. En el siguiente punto voy a hablar sobre los tipos de arrendamiento. Existen dos tipos de arrendamiento, los que son de duración determinada y los que son de duración indeterminada. Los de duración determinada, un arrendamiento
o duración determinada. El artículo 1688 del Código Civil señala el plazo máximo legal para lo que es un contrato de arrendamiento o duración determinada. Señala, el plazo de arrendamiento de duración determinada no puede exceder de 10 años. Está clarísimo. Cuando el bien arrendado pertenece a entidades públicas o incapaces, el plazo no puede ser mayor de 6 años. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿bien? Porque la mayoría de contratos que nosotros como agentes inmobiliarios vemos son de duración determinada, son con plazo fijo. Entonces, no podemos en un contrato plasmar más de 10 años. Y peor aún, como lo señala la ley, si el bien pertenece a una entidad pública o a una persona incapaz, el plazo no puede exceder a mayor de 6 años. Todo plazo o prórroga que exceda de los términos señalados se entiende reducido a dichos plazos. El último párrafo también es importante, es el artículo 1699 del Código Civil, señala, este arrendamiento de duración determinada concluye al vencimiento del plazo establecido por las partes, sin que sea necesario aviso previo de ninguna de ellas. Esto quiere decir de que el arrendador, el propietario, simplemente ya tiene su contrato y puede simplemente esperar de que concluya y no tiene por qué dar aviso al inquilino. Simplemente se respeta el tiempo pactado y el inquilino, el arrendatario, inmediatamente al día siguiente tendría que restituir el bien inmueble. Bien. Pasamos al otro tipo de contrato. Este también es importante porque existe. Es el arrendamiento o duración indeterminada. El artículo 1690 del Código Civil señala, el arrendamiento de duración indeterminada se reputa por meses u otro periodo, según se pague la renta. Este tipo de arrendamiento finaliza con aviso judicial o extrajudicial al otro contratante. Entonces, ya tenemos claro que también pueden existir contratos donde no se señale un plazo, ¿bien? O inclusive hasta un periodo. Puede ser de que yo pacte por un año y quedo con el propietario en que voy a pagar la renta cada 4 meses. ¿Bien? Entonces, inmediatamente, como ya, supongamos que ya está por vencerse, o ya se vence ya el contrato, ya se venció el periodo de todo un año, inmediatamente sí tengo que darle aviso al arrendatario para que me restituya el bien. ¿Cómo lo hago? Con un aviso judicial o extrajudicial. Puede ser con una carta notarial o con una invitación para en un centro de conciliación extrajudicial. No hay ningún problema. Pero tenemos que darle aviso. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, vamos a tocar ya uno de los últimos puntos, que es la resolución de arrendamiento. ¿Cuáles son las causales de resolución que establece el artículo 1697 del Código Civil? El contrato de arrendamiento puede resolverse. Resolverse es terminar, ¿no? De la siguiente manera, antes de tiempo. ¿Correcto? Empezamos con el primer punto. Si el arrendatario no ha pagado la renta del mes anterior y se vence otro mes y además 15 días, se da por resuelto el contrato. Si la renta se pacta por periodos mayores, basta el vencimiento de un solo periodo y además 15 días. Es lo que mencioné antes, los periodos. ¿Bien? Y otro es, si el alquiler se conviene por periodos menores a un mes, basta que venzan 3 periodos. El segundo punto señala, en los casos previstos en el inciso 1, que es el último que acabo de decir, si el arrendatario necesitó que hubiese contra él sentencia para pagar todo o parte de la renta y se vence con exceso de 15 días el plazo siguiente sin que se haya pagado la nueva renta devengada. 3. Si el arrendatario da el bien distinto, diferente, si el arrendatario da el bien distinto, diferente de aquel para el que se le concedió expresa o tácitamente, o permita un acto contrario de orden público
o a las buenas costumbres. 4, por subarrendar o ceder el arrendamiento contra el pacto expreso o sin asentamiento escrito del arrendador. Es lo que hemos mencionado anteriormente. Cuando el arrendador no tiene conocimiento de que el bien ha sido subarrendado y tampoco está en el contrato y tampoco tiene ninguna aceptación por parte del propietario, y sin embargo, el inquilino, como muchos hay, subarrienda y viene el problema. 5, si el arrendador o el arrendatario no cumplen cualquiera de sus obligaciones. Esas están estipuladas anteriormente, señalé, en el Código Civil. Bien. Lo que es el último punto, si el arrendador o arrendatario no cumplen cualquiera de sus obligaciones, son las que versan en el contrato, son las que en la antigua, creo que en el punto 3 de la diapositiva mencioné, y el Código Civil también respalda, que justamente tanto el propietario como el inquilino tienen obligaciones. El arrendador tiene la obligación de entregar el bien tal como está estipulado en el contrato. Si yo, como propietario, señalo de que estoy entregando una cocina totalmente amoblada, pues tengo que entregarlo tal cual. Entonces, de la misma manera, dentro de las obligaciones que tiene el inquilino, bien, justamente es pagar puntualmente la renta, pagar los servicios básicos puntual, y bueno, y otros que también he mencionado, ¿no? Mantener las buenas costumbres, un buen comportamiento, no subarrendar. Entonces, dar al bien un uso distinto para el que también se arrendó. Muchas personas, por ejemplo, firman un contrato de arrendamiento, lo firman para uso de vivienda y al final lo usan para una empresa. Entonces, es para el uso en que se da, es para el fin. Si es para vivienda, para vivienda. Si es para uso administrativo de una empresa, se da el uso, pero siempre tiene que estar plasmado en el contrato. Bien, antes de pasar al punto principal de lo que es este taller gratuito, que son las partes o la estructura en sí de un contrato de alquiler, es importante señalar lo siguiente a los asesores inmobiliarios, algunos que tienen mucha experiencia, asumo de este grupo, otras personas que recién están empezando. Bien, es importante justamente de que tengamos en consideración que nosotros somos asesores inmobiliarios, nosotros somos mediadores. Definitivamente tenemos que tener conceptos muy, muy elementales, básicos, ¿no? Para lo que es una elaboración de un contrato, pero siempre tiene que ir de la mano con el soporte legal. En este caso, un abogado va a ser el soporte legal de ustedes justamente al momento de que se firme este tipo de contratos, al momento de que se elabore. Pues hay cláusulas que justamente importantes que la ley incluso respalda. Ya sabemos perfectamente, sobre todo aquí en Perú, ¿no? Las estadísticas no son muy, digamos, buenas, ya que en el sector inmobiliario, usualmente el 30% de los inquilinos son morosos, y esto ha empeorado durante el tiempo de la pandemia. Solo en Lima Metropolitana, para que tengamos en consideración, 2 de cada 3 inquilinos han tenido problemas en el año 2021 para cumplir con el tiempo con los pagos de sus alquileres y servicios básicos de agua, luz y mantenimiento. Y muchos lograron ponerse al día, hubo otros que no pudieron y debieron buscar opciones para renegociar el contrato de alquiler con los dueños de los inmuebles. Este sistema de renegociación ayudó a bajar los pagos de los alquileres de vivienda hasta un 40 y 50% en oficinas y negocios. Entonces, todo esto ha sido a raíz de la pandemia. Como solución, el gremio inmobiliario peruano refiere que muchos propietarios están agregando una cláusula al contrato de alquiler para evitar impagos y asegurar montos más estables. Informalmente, a los morosos que no quieren pagar ni abandonar la propiedad, ¿no?
los han descrito como personas con el síndrome de Don Ramón. Aunque la cuestión suena graciosa, porque se inspira en el famoso personaje de La vencida del Chavo, en verdad se trata de un asunto muy serio. Y es que tener un mal pagador como inquilino puede poner en riesgo el patrimonio económico del dueño o la dueña de la propiedad. Y a nosotros, como asesores inmobiliarios, definitivamente también nos va a perjudicar. Porque si nosotros no hacemos un buen sondeo de la persona que va a alquilar el bien inmueble que nosotros estamos justamente ofreciendo, el propietario, ya una vez que se cumple el contrato, ya no nos va a volver a llamar, porque justamente va a culpar al asesor inmobiliario. Claro que eso es muy subjetivo, pero es lo que normalmente sucede. Cuando no hay una buena experiencia por parte del propietario en alquilar su bien inmueble, y obviamente él ha pagado justamente una comisión, definitivamente eso nos resta a nosotros como asesores inmobiliarios. Hay que tener también en cuenta en una ley, que es la 30.933. Es una ley nueva en la que los notarios pueden dictaminar un desalojo de una propiedad y constituir un título ejecutivo especial, si el notario comprueba que el arrendatario ha incumplido con los pagos. Esta es una nueva ley que también ha salido, bueno, ya no está nueva, ya tiene relativamente 3 años, 4 años, pero que también es una opción. Recordemos que existe también esta cláusula de allanamiento a futuro. Pero bueno, esta ley también es necesario que la tengamos en cuenta. Es la ley 30.933. Bien, ahora sí vamos a continuar, vamos a empezar con justamente el punto de lo que es la estructura de un contrato de arrendamiento. Bien, vamos a empezar. El primero es la identificación de las partes firmantes. Definitivamente, nosotros que tenemos como agentes inmobiliarios tener identificado las partes firmantes. ¿Cómo la vamos a identificar? Con el nombre completo, el número de identificación de su documento nacional de identidad, ¿no? Que ahí también versa en la parte reversa su dirección legal. Recordemos que eso es importante, porque en la parte del respaldar del DNI figura siempre la dirección legal de la persona. Ese es el domicilio legal. Y también, obviamente, su fecha de nacimiento y su estado civil. En el punto 2 tenemos la legitimidad del inmueble. Esto también es importantísimo. Para el agente inmobiliario, no saber el número de partida registral, no tener identificado quién es realmente el propietario del bien inmueble, prácticamente ahí sí estamos locos de remate. Porque definitivamente nosotros tenemos que tener identificado el bien inmueble a quién le pertenece, para que nosotros podamos realizar justamente un buen asesoramiento como asesores inmobiliarios al propietario y también al inquilino, ¿no? Al futuro inquilino. La información de la partida registral del bien, la ubicación exacta del inmueble, la dirección tiene que estar totalmente como versa en la partida, quién es el propietario, ¿ya? Y bueno, esto va a permitir que el inquilino también sepa exactamente a quién le está arrendando. La ley juega para ambas partes, tanto para el propietario como para el inquilino. 3. El objeto del contrato. En esta parte se debe especificar el motivo. El motivo por el cual se realiza el contrato y por cuánto tiempo podrá ocupar el inquilino el inmueble, que es la duración del contrato. Es recomendable agregar en este apartado los detalles de la renovación, si es que hubiese. En el punto 4, vamos a hablar sobre el valor de la renta mensual. El acuerdo debe explicar el valor de la renta fija mensual y cómo deberá ser pagada, es decir, la forma de pago aceptada. Para ello, se debe anexar en el contrato de alquiler el número de cuenta bancaria, el tipo de moneda, el método de pago, la cantidad a pagar mes a mes y la cantidad a pagar por garantía. Entonces, estos detalles, vuelvo a repetir, tenemos que tener en cuenta.
el número de cuenta, en este caso del arrendador, el tipo de moneda, el método de pago, la cantidad a pagar mes a mes y la cantidad a pagar por la garantía. Siempre en un contrato de alquiler, siempre va a haber una garantía. En el punto 5 de la estructura de un contrato de arrendamiento, tenemos la cláusula por retrasos. Últimamente, esta cláusula se ha vuelto demasiado importante incluirla, ¿correcto? Ya que si no paga mensual en los días preestablecidos, definitivamente, o hay una penalidad, o se comienza el tema de las sanciones, ¿no? Que en este caso se puede resolver el contrato. En el punto 6 tenemos las cuotas por mantenimientos e impuestos. Todo contrato de alquiler debe contar con una cláusula que detalle cuáles son los servicios complementarios o cuotas de mantenimiento. Deben ser asumidos por cada una de las partes. Igualmente, qué impuestos y tributos genera el bien del inmueble. O sea, todos estos detalles también son relevantes, porque cada uno va a saber justamente qué es lo que va a pagar, en todo caso, por los servicios, qué es lo que va a pagar por los servicios básicos de luz, agua, o los impuestos y los tributos. ¿Quién va a asumir eso? A veces puede ser que pacten las partes, que lo asume mientras el periodo que esté viviendo el arrendatario, o en este caso el propietario del inmueble. En este caso, como los montos no son fijos y pueden cambiar, no debe establecerse una cuota en específico. Simplemente se pone referencial. 7. Inventario del inmueble. Para evitar los futuros problemas y confusiones, el contrato de alquiler debe incluir cláusulas que indiquen qué hay dentro del departamento o local o casa, si tiene mobiliario o no tiene, si tiene remodelaciones y mejoras que se pueden realizar y cuáles sí y cuáles no. Siempre tienen que especificarse. Es muy recomendable incluir fotografías de todo el interior y exterior de la vivienda, tal desde el momento en cómo se está entregando al inquilino. Si hay muebles o electrodomésticos, el inventario debe ser específico en cuanto a la marca de los equipos existentes en su interior. Eso también en muchas ocasiones se da. Un ejemplo, a veces está totalmente amoblado el departamento o la casa. Entonces hay que poner qué tipo de muebles son, si hay cuadros, colocar todo totalmente detallado, ¿no? Qué tipo de cuadro es, si hay lámparas, si hay cortinas, si hay piezas de baño, todo totalmente detallado. No se nos puede escapar absolutamente nada. En la cláusula octava de allanamiento y otros detalles, les voy a mencionar la otra ley, la que le mencioné anteriormente, la ley notarial de desalojo, y aquí viene la ley 30.201, que es la cláusula que habla de allanamiento a futuro. Es una manera de que los arrendatarios declaren que restituirán el inmueble cuando termine el contrato, por resolución del mismo o por falta de pagos. Se debe incluir además las razones para dar por terminado un contrato, como por ejemplo, puede existir la causal de vencimiento del plazo del arrendamiento. Se venció el contrato, tienes que restituirme el inmueble. La falta de pago de la renta también es otra causal de resolución de contrato. Los daños a la propiedad también es otra causal. Los comportamientos o usos inapropiados. El subarrendamiento no autorizado de la propiedad también es otra causal. Utilización comercial cuando no se arrendó para vivienda. Cambios no informados en el inmueble y otros también son causales de resolución de contrato. Por último, tenemos las firmas de las partes. El arrendador y el arrendatario deben firmar el contrato. Esta acción puede hacerse con firma electrónica o firma manuscrita. De preferencia, yo sugiero de que como ya pasó el tema relativamente de la pandemia, esto sea totalmente legalizado en una notaría, definitivamente con las firmas originales puestas en él, ¿no? En el documento. Bien. A ver. Continuamos con la estructura. Ya hemos tocado los 9, bueno, las 9 partes esenciales de lo que es un contrato de alquiler en el Perú.
Debo mencionar nuevamente, si tienen alguna duda con respecto a lo que es cuando exista algún problema con los inquilinos por un tema notarial, no sé, ustedes ya tendrán conocimiento de que existen formas de desalojo, tanto notarial y judicial. Bien, ahora vamos a pasar a la última diapositiva, que es realmente unas cuantas preguntas que yo he realizado para ver si es que a ustedes también les sirve, ¿no? En el tema de tener en consideración cuando van a asesorar a una persona para que arriende un bien inmueble. Bien. Tengo una primera pregunta aquí. Mi inquilino no me ha pagado la renta de octubre. ¿Puedo desalojarlo? A ver, la respuesta para esta pregunta es no. Primero debe resolverse el contrato de acuerdo con el mecanismo que tenga diseñado el propio contrato. Definitivamente nosotros no podemos por un solo mes, en este caso sea octubre, desalojar al inquilino. Tenemos que respetar lo que señala la ley. Segunda pregunta. ¿Y qué podría decir en mi contrato? En ese contrato podría señalar, por ejemplo, que para la resolución es necesario el incumplimiento de por lo menos 3 rentas mensuales. En ese caso, no bastaría con que el inquilino haya dejado de pagar el mes de octubre para dejar sin efecto el contrato. Es lo que acabo de explicar. Y si mi contrato no dice nada, entonces se va a aplicar la regla general contenida en el Código Civil, según la cual el arrendamiento puede ser resuelto en caso se incumpla, por lo menos 2 meses más 15 días. Entonces está clarísimo. 2 meses, 15 días, si en el contrato no dice nada, no hay un acuerdo de ambas partes, definitivamente se aplica lo que dice el Código Civil. El Código Civil señala que son 2 meses más 15 días para iniciar un proceso de restitución del inmueble más conocido como desalojo. 4. Señala, y en caso mi inquilino ya esté dentro de la causal de resolución, ¿de qué modo debo dejar sin efecto el arrendamiento? Perfecto. Nuevamente depende de lo que diga el contrato. Por ejemplo, si el contrato tiene incorporada una cláusula resolutoria, en este caso es 1430 del Código Civil, bastará con comunicarle al inquilino mediante una carta notarial la intención de resolver el contrato. Una vez que dicha carta llegue al domicilio del inquilino, se entenderá que el contrato ha concluido. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros definitivamente tenemos que primero cursar una carta notarial al inquilino dándole cuenta de que ya prácticamente ha transgredido lo señalado en el contrato y que necesariamente tiene que restituir el bien. Quinto, y si el contrato no contiene una cláusula resolutoria, se deberá aplicar el mecanismo consagrado en el artículo 1429. Es decir, nuevamente, se envía una carta notarial solicitándole el pago pendiente y dándole 15 días como mínimo para la regularización. Si vencido dicho el plazo, el inquilino no cumple con el pago, el contrato se entiende por resuelto automáticamente. 6. Y luego de eso el inquilino ya está obligado a devolverme la posesión. Sí, ya está obligado. El efecto natural de toda resolución es que las partes se devuelvan. En todo caso, el inquilino restituir el bien inmueble al propietario. 7. Y en el caso del arrendador, este debe devolver los meses que vino recibiendo por concepto de renta. Esta pregunta también es importante. ¿Qué pasa cuando el inquilino se va y definitivamente quiere que se le devuelva todos los meses de renta? La respuesta es definitivamente no. Pues tratándose de contratos que se ejecutan a lo largo del tiempo,
La devolución no aplica para ello, que las partes cumplieron antes de la resolución. En tal sentido, el arrendador, el propietario, no tiene por qué devolver las rentas ya cobradas, pero sí pierde el derecho de cobrar las rentas por los meses posteriores a la resolución. Eso sí va a perder. Ese derecho sí lo pierde el propietario. ¿Qué pasa con la siguiente pregunta? ¿Y si el inquilino no cumple con devolver la posesión pese a que el contrato ya quedó resuelto? ¿Puede el arrendador votarlo por la fuerza? ¿Por un desalojo extrajudicial o ilegal? Recordemos, la única manera para desalojar a una persona, o un arrendatario, un inquilino, es mediante una sentencia judicial, mediante una orden judicial. Nosotros acudiendo a un centro de conciliación extrajudicial, prácticamente estaríamos transgrediendo una ley. Nosotros no podemos desalojar a la fuerza a ningún inquilino. Entonces, no podríamos asesorarle para nada al propietario, como agentes inmobiliarios, lo saque a la fuerza al inquilino, porque para eso existen mecanismos. Ni siquiera con la conciliación extrajudicial, el propietario tiene la autorización para sacar al inquilino, es con una sentencia judicial. La 9. Y si el arrendador decide desalojar extrajudicialmente a su inquilino, ¿a qué consecuencias se expone? Perfecto. Aquí viene el problema. Es decir, que nosotros, como agentes inmobiliarios, asesoramos mal al propietario del bien inmueble, le decimos que sí lo saque, que lo invite a conciliar y después ya lo saque. No es así. Así hayan llegado a un acuerdo en un centro de conciliación extrajudicial y el inquilino diga, ¿sabes qué? Definitivamente ya, no te voy a pagar, y el propietario le dice, ya, ¿sabes qué? Igual quiero que te vayas. Dame una fecha en la que te vas a retirar. Ya, me voy el día 30 de octubre a las 5 de la tarde. Ya, firman el acta de conciliación extrajudicial y sin embargo, pasan los días, no cumple el inquilino y el propietario va, entra a la fuerza, le saca sus cosas, las pone en la calle y definitivamente él piensa que ya la situación se ha solucionado. No es así. Incluso el inquilino tiene derechos. Puede solicitar inmediatamente el apoyo judicial para que se le restituya el bien. Y el propietario va a tener que afrontar un proceso penal por usurpación. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando asesoremos al propietario. Él no puede restituirse ni siquiera acudiendo a un centro de conciliación extrajudicial del bien inmueble. Es con una sentencia judicial de un juez de paz letrado. Teniendo ya una sentencia judicial de desalojo, por la materia de desalojo, recién se le puede restituir el bien al propietario. Mientras tanto, no. Bien, chicos, espero que les haya gustado este taller gratuito. Los dejo con una frase de nuestro filósofo Séneca: lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Esta frase es muy bonita porque muchas personas justamente a veces quieren sacarle provecho a la ley, pero no es así. Uno siempre tiene que tener los valores bien enquistados. Nosotros como agentes inmobiliarios tenemos que dar un buen asesoramiento tanto a la parte del arrendador como a la parte del inquilino, y siempre tenemos que tener justamente la honestidad con nuestros clientes. Bien, antes de terminar, como les dije al principio, cuando me presentó Danixa, a quien agradezco muchísimo el día de hoy me haya permitido brindar este taller gratuito. Yo soy Renzo Zavala, abogado colegiado del Colegio de Abogados de Lima. Bueno, también soy gerente general del bufete de abogados de Simon Consultores Asociados. Mi correo para cualquier consulta se encuentra aquí abajo, gestoresconsultoresperú@gmail.com. Tengo mi página web, es simoabogados.com. También me pueden buscar mediante Facebook y mi número de teléfono al final, el 967302-576. Bien, he terminado con el taller gratuito. No sé si tienen alguna pregunta. Con Sí, gusto se Renzo. a resolver. Buenas noches con todos.
Bueno, ya vamos a hacer las preguntas en interno, por favor, para irlas revisando y Renzo nos va ayudando, ¿sí? A responderlas. Acá tenemos una consulta. A ver. En la parte... Ya, de parte de Rafael Jiménez, gracias por la explicación. ¿Nos podría explicar la cláusula de allanamiento y sometimiento expreso? Claro, por supuesto. Bien. A ver, lo vamos a la cláusula de allanamiento. A ver. Ya, perfecto. ¿Qué sucede cuando se inicia un proceso, en este caso el inquilino transgrede una de las cláusulas de resolución de un contrato? ¿Sí me escuchan, no? Ya, perfecto. Lo que sucede aquí es que el propietario va a iniciar los mecanismos que le prevé la ley. Ahora, él va a mandar su carta notarial, lo va a invitar a conciliar, el inquilino no se va y presenta su demanda de desalojo. Esta cláusula de allanamiento a futuro es que justamente por parte del inquilino, él va a aceptar en un proceso judicial todo lo que demande el propietario. Si en este caso fue por falta de pago y ya está aprobado, simplemente se va a allanar, va a aceptar. Es la aceptación por parte del inquilino, aceptar de que no ha pagado, no ha podido pagar, ya sea por cualquier causal, y definitivamente este va a ser un proceso judicial rápido, sumarísimo. Inmediatamente el juez lo que va a sacar es una resolución, inclusive va a dictaminar sin necesidad de que haya audiencia para que el inquilino le restituya el bien inmueble al propietario. Eso es allanamiento, aceptar prácticamente. Se somete a aceptar si es que transgrede alguna de las cláusulas de resolución de contrato, prácticamente a devolver el inmueble. Eso es. Correcto, Renzo. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta referente al tema, señores? Para ir ya avanzando con el taller, por favor. Danixa, esperemos de que, bueno, este no sea el único taller, espero darles en algún momento otro taller, explicarles ya otros temas para ir, en todo caso, compartiendo conocimientos, porque de eso se trata. Los agentes inmobiliarios definitivamente que se preparan cada día con este tipo de talleres, se refuerzan de conocimientos, definitivamente van a lograr justamente las expectativas que ellos tienen como profesionales, como agentes inmobiliarios. Gracias, Renzo. A ver, sí, de todas maneras, las semanas posteriores vamos a tratar otros temas también relacionados a ventas, compra-ventas, y bueno, estamos preparando algunos pequeños módulos que vamos a detallarlos ya a partir del mes de noviembre, porque la semana entrante estamos viendo un tema de aplicativos, ¿no? Para tema inmobiliario. Acá hay otra consulta de Ricardo Uribe. ¿Podemos...? Sí, sí lo estoy leyendo. ¿Podemos evitar la conciliación con la cláusula de allanamiento a futuro? La respuesta es no, Ricardo. No la podemos evitar. Porque justamente la cláusula de allanamiento a futuro, si te das cuenta, señala una ley y justamente es para un proceso judicial. La conciliación extrajudicial, Ricardo, si bien es cierto, es un mecanismo alternativo. Cuando las partes llegan a un acuerdo, bien, en este caso el inquilino acepta que ha transgredido una de las cláusulas de resolución de contrato y se compromete a restituir el bien. Pero hay muchas ocasiones en las que no lo hace, y eso lo sabemos. Puede decir, sí, acepto, el 5 me voy, como dije anteriormente, me voy el 30 de octubre, a las 6 de la tarde. Es más, por favor, ¿sabes qué? No me devuelvas, le dice el propietario al inquilino, no me devuelvas los 5 meses, 6 meses que me debe, ya no me los devuelvas, pero quiero que te vayas. Sin embargo, llega la fecha, llega la hora y no se fue. Entonces, lo que va a realizar ya el propietario ya es con esa acta, que igualito se va a levantar,
justamente ejecutarla en un juzgado de paz letrado, ¿no? Para la restitución de su bien inmueble. Pero no se puede evitar. Con respecto a la pregunta, nuevamente te la respondo, Ricardo, no se puede evitar con la conciliación la cláusula de allanamiento a futuro. Correcto, gracias Renzo, gracias por la respuesta. ¿Alguna otra consulta más que quieran hacer? También pueden prender sus micrófonos, no hay problema. A ver, quedamos a la espera. Bueno, creo que ya no hay más preguntas por el momento. Renzo ha sido bien didáctico, bien claro con la exposición sobre el tema que se trató el día de hoy. Para lo sucesivo, igual vamos a hacer más talleres de parte del área legal, ¿no? Diferentes temas puntuales. Y la metodología va a ser similar a esta. Se va a dar la casuística, la introducción a los temas. Luego siguen una especie de preguntas. Y al final ya, según el requerimiento que tengan ustedes o la consulta, o de repente un caso que les haya pasado, hacer la consulta directa a Renzo para que se las absuelva, ¿no? Y así vamos avanzando y vamos aprendiendo todos, porque no lo sabemos todo, ¿no? Siempre es Sí, de paso, no tengo interesante tiempo. contar con un especialista. Ujú. Sí, Así de es. paso, te agradezco de antemano la oportunidad nuevamente de haberme dado estos minutos para todos los presentes el día de hoy: Fabiola, Fran, Freddy, Joan, José, Katy, Caterín, Nelly, Rafael, Ricardo, Vanessa. Bien, ha sido un placer. Y bueno, para otra oportunidad espero también brindarles otro taller. Muchísimas gracias. Claro, Renzo, gracias a ti, gracias a todos los participantes. Y ya la semana entrante estamos tocando el tema de CRM con la empresa 360 IMO, que también va a ser muy interesante. Se les va a estar pasando a tiempo también la invitación y los enlaces para que se conecten igual el día viernes a las 8 de la noche. Gracias por la participación de todos. Gracias de parte del equipo Cardinal, especialmente de parte mía, ¿no? Por asistir todos los viernes a estos talleres interesantes que nos van a ayudar en el negocio. Como saben, en Cardinal el conocimiento se comparte. Gracias a todos. Cuídense, tengan un bonito fin de semana y un bonito feriado. Bye. Igual, Chao. gracias. Igualmente Gracias. para todo de mi parte. Chao, muchas gracias.